Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, pues acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos martes tras martes. Y bueno, hoy estoy acá en el estudio, aún esperando invitado especial, nuestro ejecutivo, Ike Leggett, quien debe estar rumbo hacia acá para acompañarnos en el estudio en el día de hoy, porque él nos acompaña así 1, 2, 3 veces al año para conversar sobre muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel gubernamental acá en el condado. Así que mientras esperamos, Samuel, aquí el ejecutivo, vamos a pasar a una pausa comercial. Cuando regresemos, si el ejecutivo no ha llegado, quizás podemos abrir los micrófonos para que los radioescuchas me hagan algunas preguntitas que le quieran hacer directamente al ejecutivo y así cuando él llegue, yo se la puedo presentar a él. El teléfono de cabina, como de costumbre, es el 301-962-1540, 301-962-1540. Hacemos este receso comercial y enseguida regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, continuamos acá en sintonía, esperando al ejecutivo Ike Leggett, quien debe llegar en unos minutos para conversar sobre cuáles van a ser sus metas para este año 2017. Y hablando de esos foros sobre el presupuesto operacional del condado, precisamente anoche se llevó a cabo el primero en la zona, en el centro regional de Bethesda y Chevy Chase. Por lo general, el mes de enero siempre se dedica acá en el condado precisamente para que el ejecutivo le presente de cara a cara a nuestros residentes, pues cómo se perfila los preparativos para el presupuesto operacional. El proceso del presupuesto es, pues, el ejecutivo el día 15 de marzo se lo somete, se lo entrega formalmente todas sus propuestas al Consejo. A partir de ahí, el Consejo pues lo evalúa, lo analiza, sostiene audiencias públicas y posteriormente pues toma una decisión para aprobar el presupuesto aproximadamente a mediados del mes de mayo. Lo que quiere decir que anualmente acá en el condado de Montgomery pues iniciamos cada año nuevo con los preparativos del presupuesto. Por eso ustedes me han escuchado muchísimo en Calentando la Mañana, pues conversando precisamente sobre este tema e instando a todos ustedes a participar durante estas audiencias. Es de suma importancia. Ayer, por ejemplo, como parte de lo que es la audiencia, se presenta por parte de la Oficina de Manejo Operacional y de Preparativos del Presupuesto del Condado, se hace la presentación de lo que es la imagen fiscal. Estamos entrando este año que se prepara el presupuesto fiscal para el año 2018, que comenzará el día 1 de julio, entrando con un déficit presupuestario, o sea, una brecha fiscal de $138 millones. Aquí acaba de llegar el ejecutivo Leggett. Hello, Mr. Leggett, good afternoon. We're right live on the radio. Come and sit over here. Acaba de entrar nuestro ejecutivo Ike Leggett en este momento, nos acompaña y vamos a estar conversando sobre varios temas de prioridad acá en el condado.
Well, hello, welcome. Good afternoon. Good afternoon. Happy New Year. Happy New Year. I know you've been running around. That's right. It's Happy New Year. We haven't really seen each other since last year. So, any goals for 2017, Mr. Leggett? Metas. To be healthy and Salud, sobre todo. make sure that we do a wonderful job in snow removal for the county and hope we don't get snow. That's the best snow removal process going. That is not having snow. Ajá, y hablando también sobre el proceso de las metas, pues poder ofrecer a nuestros residentes del condado el mejor proceso posible para apartar la nieve, pero que ojalá que no caiga nieve, que ese es verdaderamente el mejor proceso, que simplemente no caiga. So, every year, we begin the year with your operating budget forums. First one was held last night at the Bethesda Chevy Chase Regional Center. And it was a crowded room. You answered exactly 22 questions. I was there. I was taking notes of each one of those questions. There is a deficit of $138 million approximately to begin with. So let's talk about that. Well, although that is fairly significant and we will in fact resolve that, it will take some challenges and difficulties over the next couple of months to get that done. But you have to look at that in comparison to what we had a few years ago, which is nearly $1 billion shortfall. El Ejecutivo estábamos hablando sobre el hecho de que ayer, durante la primera reunión presupuestaria, se abordó el tema de que hay una brecha de $138 millones y dice él que, bueno, que es preocupante, pero que a la misma vez no es mucho de alarmarse porque en ocasiones anteriores ha habido hasta de $1,000 millones, $1 billón. Although the number is smaller, we have fewer options to resolve it than we had, say, some years ago, because we've exercised many of those options and they are no longer available for us. Pese a que la cifra es mucho más pequeña de lo que ha sido en años anteriores, pues aún es un reto el poder lograrlo porque ya han habido muchos recortes en años anteriores. And this is why we have the public forums. That is to provide the public with an opportunity to discuss priorities and methodologies for addressing those challenges. Y por eso es que sostenemos estas audiencias públicas para que los residentes comprendan cuáles son las prioridades y también la metodología para decidir cómo se distribuyen los fondos. And I'm always impressed with the number of people who come out, the quality of the questions and the comments from our residents. Y yo siempre pues me quedo bien impresionado con la cantidad de personas que llegan y también la calidad de los comentarios y las preguntas que hacen nuestros residentes. And so if you're interested and you want to participate, you can do so. We have 4 more scheduled in various sections of the county. And tomorrow night we'll be doing East County. And that will be an opportunity for people to come out. But there are 3 other forums as well. Y estos todavía tenemos 4 audiencias pendientes que las vamos a hacer. La próxima es en el día de mañana en el Centro Regional del Este del Condado en Silver Spring. Y las personas están invitadas a llegar y a participar. Y estos, quiero añadir que comienzan las audiencias a las 7 de la noche. So I look forward to hearing from you. But if you miss us at the forum, there's always the opportunity once the budget is submitted to testify and appear before the county council. Por supuesto que me encantaría que ustedes lleguen a las audiencias para escuchar sobre las opiniones de ustedes durante estos foros, pero si no puede llegar, pues siempre existe la posibilidad de que pueda testificar frente al consejo una vez que ellos estén evaluando el presupuesto. You can always contact us through the Office of Management Budget or contact the County Executive's Office directly. Y también nos pueden contactar a nosotros directamente, ya sea a mi oficina, la oficina del Ejecutivo del Condado directamente, o la oficina de manejo y preparativos del presupuesto del condado. Let's talk about the budget and the challenges. Every time you go through these budgets, Mr. Leggett, obviously you take a look at your priorities, what the county residents come and ask you to support on an ongoing basis. What is a balance for this year in particular, taking into consideration the projections of taxes below, the projection of less income coming in from taxes, tax from the income tax revenue below the projection, the transfer and recordation tax, and the energy tax? Okay. Well, we always start with several assumptions that we make about the budget. That is, what are our revenue estimates, and we try to gauge that very carefully based on historical patterns,
what is happening around the country in terms of unemployment and rate of job growth, those kinds of things. Por lo general, nosotros comenzamos las operaciones de preparativos del presupuesto tomando en cuenta, asumimos varios factores, por ejemplo, patrones históricos y también por los ingresos que vamos a recibir y lo que está pasando a nivel nacional. Montgomery County does not operate in a vacuum. We are part of the state of Maryland, and we also receive support from the federal government as well. Nosotros no operamos por cuenta propia, sino que también recibimos el apoyo financiero del estado de Maryland y también del gobierno federal. So that if there's a change in the federal and state relationship, or the federal government where we now have a new administration comes in, it is possible that they may make decisions that could have ramifications for our budgets in Montgomery County. Ahorita, por ejemplo, con una nueva administración entrando a nivel del gobierno federal, pues si hay cambios, siempre pueden haber ramificaciones que impactan el presupuesto del condado de Montgomery. In addition, when we have a state shortfall, which we have at this point in time, the state must resolve its shortfall, and the only one or two ways they could do that. One is by getting additional revenue through revenue enhancement, which is unlikely, or making reductions at the state level that could have an impact on Montgomery County as well. Y a nivel del estado, pues obviamente se están quedando cortos con el dinero, entonces ellos pueden resolver este asunto de dos maneras. Uno, buscando fuentes de ingresos que posiblemente no la hayan, y la segunda es, pues, obviamente haciendo recortes. Recortes quiere decir menos fondos que recibiría el condado de Montgomery por parte del estado de Maryland. And there are also some state-mandated financial formulas that we have to adhere to, i.e. such as the maintenance of effort, both for our K through 12 school system as well as for Montgomery College. También tenemos algunos mandatos que son dictados por parte del Estado, los cuales tenemos que adherirnos, que quiere decir los mínimos fondos que debemos proveer por parte del condado a la educación pública de los grados preescolar hasta el 12º grado y también para el Montgomery College. And so we try to balance all of those factors with revenue, what are our mandated responsibilities, how we maintain our reserves, and we stay within a certain level of parameters that will in fact guide us, and then we make decisions accordingly, based on the priorities that we hear from residents about what they want, what are the most pressing needs, and try to balance it accordingly. Esto es un acto para balancear los mandatos, los ingresos, las reservas que tenemos en el condado, y al final de la jornada se trata de lograr un balance donde podamos otorgar los servicios necesarios. Let's talk about when we met at the end of last year for another recording another show. We talked about that you were maybe considering some cuts across the board for county departments between 2 and 3%. Is that still on the table? Right. We are close to a $140 million projected deficit out of a budget that is about $5.4 billion. And what we attempt to do is to try to provide at least some cushion so that we will have a little bit of flexibility going into the budget. So what we've asked is our departments currently will make certain reductions and submit budgets that are probably 2 or 3% less than originally projected. By doing so, we provide at least a little bit of a cushion so that we can resolve the $138 million shortfall. Estamos entrando, let me go ahead and translate that. Estamos entrando en un presupuesto que casi se acerca, un presupuesto que es de entre 5.300 a 5.400 millones de dólares, y el cual ya entra con un déficit fiscal de unos casi 140 millones de dólares. Se le ha pedido a cada uno de los departamentos del condado que sometan propuestas de presupuesto a él directamente que contengan una reducción de entre del 2 al 3%. Well, we started with a 2 to 3% general reduction, but some departments may take more, some may take less. This is just a starting point because the priorities may change from department to department, and depending upon how we view our priorities and the needs and desires of our community and what is most urgent, we may in fact make
adjustments within the 2 or 3% within various departments. Se le ha pedido a los departamentos que hagan este recorte del 2 al 3%. Algunos van a ser un poco más, algunos serían quizás un poco menos, pero el ajuste va a ser necesario para todos los departamentos. Some of the questions that you took last night, Mr. Leggett, one of them involved, one of the last questions you received last night from a county resident was, what can county residents do to lower expenses, citizens, to lower expenses? And you mentioned that one thing would be to understand the budgetary process as well as the functions of the public safety agencies. Right. Well, we start with that because in order to be able to help, you must know the process and what the budget currently funds. So once you look at that budget, you'll see a large number of things in there and say, if I didn't do some of the things that the county government is paying for, it may reduce that cost. So you need to be aware of what's in there. Anoche una de las preguntas que le hicieron uno de los residentes fue ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y residentes de este condado para ahorrar del presupuesto operacional del condado? Y el factor número uno, la respuesta del Ejecutivo es el hecho de la importancia de que entendamos lo que significa el presupuesto, que tengamos conocimiento, porque una vez que lo entendemos, sabemos cómo podemos verdaderamente ahorrar para el presupuesto. Por ejemplo, a great deal of monies we spend on public safety. Mucho dinero que invertimos, que gastamos en la seguridad pública. And fire and health and rescue. People making bad decisions about conduct in and around their homes, about smoking and fire detection, those kinds of things. We have to send fire trucks out and say they look at the number of calls, which forces us to provide more personnel, more trucks and ambulance and everything else associated with that. Por ejemplo, un ejemplo fácil es cosas tan simples como el llamar al Departamento de los Bomberos de Rescate por incendios en el hogar. Hay muchas ocasiones, pues, se desatan estos pequeños incendios en el hogar, se llaman y hay que despachar, obviamente, a los bomberos. Y el volumen de llamadas, el incremento en volumen de llamadas, eso obviamente quiere decir que tenemos que contratar más bomberos y también proveer el equipo, como los camiones también. The amounts that we pay for picking up trash that is spewed on the streets. La cantidad que invertimos, que gastamos en recoger basura que está en la calle. Responding to false alarms that have not been properly maintained. Respondiendo a alarmas falsas, security alarms in the homes, right? Sistemas de seguridad en las casas, alarmas que se detonan y básicamente es porque no le han dado el mantenimiento adecuado. Looking out for missing relatives and children who not allowed, but may have not proper supervision. También la búsqueda de parientes, niños que se han salido de la casa, que se han perdido porque no han tenido la supervisión adecuada. Unnecessary inspections because people have not maintained their properties in ways in which they should. The list goes on, and so if you look at and understand the budget, you'll see many things that we're spending, and we have to spend less for that. What I've just described, cumulatively, will provide a great deal of savings. Por ejemplo, and many more. Por ejemplo, también el hecho de las inspecciones de las viviendas, por el hecho de que los propietarios de las casas no la mantienen bien para los inquilinos. O sea, que son una serie de llamadas y de servicios que se ofrecen que quizás si los residentes del condado pues tuvieran más conocimiento, pues hubieran menos gastos relacionados con eso. Let's transition to another couple of topics that were of priority last year. Transportation, BRT, bus or rapid transit. BRT, what? Bus rapid transit. Yeah, I'm dyslexic. Like, I have to think about it a couple of times always. El servicio de autobuses veloces que se está promoviendo, que él lo promueve como modo de transporte público acá en el condado de Montgomery. This year, do you think that it's going to move forward a little bit more? Or? I think so. We have a $10 million grant from the federal government to look at how we address Route 29, which is one of our test areas and model for us to, in effect, move bus rapid transit along. So the planning is begun. We have some monies to initiate it, and I think that we will have, within short order, an opportunity
to see bus rapid transit in the Route 29 corridor. Esto del servicio de autobuses veloces, que hemos conversado mucho sobre ese tema acá en el condado, nos dice el Ejecutivo que sí, que hay $10 millones en fondos federales para comenzar el proyecto en la Ruta 29 e iniciar las operaciones. Existe esta oportunidad lo más pronto posible. Economic development, goals for 2017. Let's talk about some of the goals. I know you're dealing with the budget. And you got to get through that before you focus more into goals. Legislative session in Annapolis, which begins this week as well. What are some of the goals for that in particular? Well, certainly whenever the legislation is in session in Annapolis, we are optimistic that we come out okay, but we're also concerned that there's no unintended negative consequences that may, in fact, impact Montgomery County. Ok, hablando sobre lo que es la legislación, la sesión legislativa en Annapolis a nivel del estado, pues estamos algo aliviados de que no hay nada en la palestra hasta ahora que pueda impactar negativamente al condado de Montgomery. So the first thing we want to do is to do no harm. Lo primero que queremos hacer es no hacer daño. That is to not have any kinds of cutbacks or major impacts of mandate that may cost Montgomery County money. Que no hayan recortes y a la misma vez que no ocurra ningún tipo de mandato que le pueda costar a nivel financiero al condado de Montgomery. We would like to build on helping, have the state help us in a variety of ways. For example, Nos gustaría que el estado nos ayudara en una variedad de formas, por ejemplo, the huge transportation challenges that we face in Montgomery County. el tema del transporte, que es un reto muy grande acá en el condado. We have to constantly remind our legislators that Montgomery County is the economic engine for the state of Maryland. Tenemos que constantemente recordarle a nuestros legisladores que el condado de Montgomery es el motor And for that financiero economic- del estado y por eso And for that engine to run effectively, we need to have traffic relief. y para que este motor funcione eficazmente, pues necesitamos aliviar la congestión vehicular. And that in order for our economic engine to run effectively, we need to have the education, La educación and the también support and the necesitamos. training, and therefore we need greater support and education as well. La educación, el adiestramiento, la capacitación, lo que quiere decir que necesitamos mucho más apoyo en lo que es en el ámbito de la educación. Our system grows up almost 2,800 students per year, and that has occurred over the last 5 or 6 years and is likely to continue for another 3 or 4 years. Nuestro sistema educacional de las escuelas públicas del condado de Montgomery tiene un crecimiento de aproximadamente unos 2.800 estudiantes anualmente y se estima que este crecimiento va a continuar. So we currently have about 160,000 students in our public education system. Ahorita tenemos unos 160,000 estudiantes. So support for transportation and education are primary, and there are other areas as well, but those are the two major ones that we have to deal with. El apoyo para el proyectos de transporte y también para nuestra educación. Por supuesto que hay otras áreas, otros detalles que nos interesan, pero estas dos son las dos más importantes. As far as economic development, last year was a big year here in Montgomery County. The announcement of Marriott International Corporation staying here in the county, as well as the opening of the Clarksburg outlets up county. For this year, do you foresee any major economic development impacts? Well, what we want to do is to assure we miss the other things that we've done in as well as that is to restructure economic development, and we've changed to a county government agency to a private corporation. En el ámbito del desarrollo económico, el año pasado fue un año bastante de éxito acá en el condado. La decisión de Marriott de permanecer acá y también la apertura de los outlets de Clarksburg. Pero él quería mencionar el hecho de que se reestructuró lo que es el Departamento de Desarrollo Económico, convirtiéndolo en una asociación público-privada. And one other area that is closely related to that is workforce development, which we changed as well. Un área que está muy allegada y relacionada con este tema es el desarrollo y la capacitación para emplear a las personas. So our objective this year is to make Montgomery County more competitive. El objetivo de este año es lograr que el condado de Montgomery pues tenga una posición más competitiva. To better market the county about the assets and the workforce, and to do a better job of training our workforce for the jobs that we know are here and likely to come in the foreseeable future. Y también pues mejor mercadeo del condado y adiestramiento, capacitación de una fuerza laboral que sabemos que está acá, pero para que sirva en el futuro. You talked about the private public partnership when it came to economic development. Is that something that you made an announcement regarding the liquor control
at the end of the year. It's kind of like the same model that you want to adopt for liquor. Yes, we are looking at an authority for liquor in Montgomery County. En cuanto a las operaciones del Departamento de Licor, está el Ejecutivo está pues promoviendo la idea de una autoridad. That I believe that by having an authority, it could get the government out of it and provide us with greater competitiveness and many advantages, I think, that the private sector would like to bring to the county. Algo muy similar con lo que se ha hecho con desarrollo económico, de manera que pues el condado también continúe de cierta forma recibiendo los ingresos que recibe por parte de las ventas del Departamento de Licor, pero a la misma vez también para tomar en cuenta muchas de las sugerencias y recomendaciones que ha hecho el sector privado. Mr. Leggett, we have about 3 minutes left. Is there anything else you'd like to add? Well, I'd like to, first of all, thank the listeners and urge them to come out and participate in our budgetary process. Quiero darle las gracias a los radioescuchas y invitarlos también a que vengan a participar en nuestro proceso de preparación del presupuesto operacional. To remind our residents that despite the fact that there are major changes at the federal level, y recordarle a nuestros residentes que pese a que habrán grandes cambios a nivel del gobierno federal, that Montgomery County is an inclusive community and we welcome people literally from all over the world. Que el condado de Montgomery es una comunidad que incluye a todas las personas y que le da la bienvenida a todas las personas que vengan de todas partes del mundo. And that they should participate aggressively and openly in our community without the threats of the police or others harassing them about immigration issues and other issues for which they may be fearful about. Y también recordar a los residentes que pueden participar en las actividades de nuestra comunidad de una forma proactiva y abierta, sin temor a ningún tipo de arresto por parte de las autoridades de inmigración. And that we will do everything within our power to ensure that families are intact and that they are welcome and that they're treated with dignity and respect in Montgomery County. Y que también nos aseguraremos que las familias permanezcan intactas y que sean tratadas bien y con dignidad en nuestro condado de Montgomery. And I wish them a happy and prosperous new year. Y por supuesto también un año nuevo que sea de prosperidad y también de felicidad en el condado de Montgomery. Anything else, Mr. Leggett? That's it. Okay. Muchísimas gracias al ejecutivo Ike Leggett que nos acompañó en el día de hoy. Let me go ahead and promote the town hall, the 4 budget meetings that are coming up. Quería recordarles a todos ustedes que para los asuntos del presupuesto usted puede visitar el sitio web del condado Montgomery County, md.gov/open budget. Montgomery County, md.gov/open budget. Esto es, ahí usted puede ver el presupuesto operacional del condado que ya está en funciones. Y a la misma vez también puede continuar participando la invitación en estos foros del presupuesto. Mañana será el de la parte este del condado y el día 25, the 25th is in Silver Spring. Silver Spring, that's where we're going to be carrying it live on County Cable Montgomery as well. El día 25 de enero va a ser en el Centro Cívico de Silver Spring, comenzando a las 7 de la noche, y ese día vamos a estar transmitiéndolo en vivo. Yo voy a estar presente y si hace falta pregunta a algunas personas que necesiten traducción, pues yo le colaboraré con eso sin duda alguna. Those hearings are taking place. Estaba mirando acá el monitor que está llevando a cabo algunas audiencias del Congreso y eso era lo que estaba mirando el Ejecutivo, mirando hacia allá, hacia ese monitor que me tiene ahí encendido Samuel. Gracias, Samuel. Thank you, Mr. Leggett, for being here. And that's it. Regresamos el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311.
El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.